Buenas, mi nombre es Lisette Rodríguez López y en esta oportunidad voy a hablarle del Producto Interno Bruto en Colombia y del Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es un indicador que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado, generalmente un año. Es una de las principales formas de conocer el estado y el crecimiento de la economía. Cuando el Producto Interno Bruto es creciente, indica expansión de economía. Cuando el Producto Interno Bruto es decreciente, sugiere recesión o estancamiento. ¿Cómo se mide el Producto Interno Bruto? Existen tres enfoques para calcularlo. El primer enfoque es la de la producción. Este enfoque suma el valor agregado generado por cada sector. El enfoque del gasto suma el consumo final, la inversión, el gasto público y exportaciones netas. El enfoque de ingresos suma los salarios, la renta, los intereses y utilidades generadas en la economía. ¿Cómo se comportó el Producto Interno Bruto en Colombia en el año 2024? En el año 2024, la economía colombiana creció en un 1.7% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue moderado, pero representa una recuperación frente al 0,7% registrado en el año 2023. Este crecimiento está por debajo del promedio histórico, que es de 3 y 4%, lo que indica una economía aún en proceso de estabilización. Los principales sectores que impulsaron el crecimiento del Producto Interno Bruto fueron la agricultura y la pesca. Aumentó un 8.1% gracias a las condiciones climáticas favorables y una buena producción agrícola, especialmente la del café. Entrenamiento y cultura. También creció un 8.1%, reflejando una reactivación de eventos, espectáculos y turismo. Comercio, transporte y alojamiento creció un 4.4% en el último trimestre, lo que muestra una recuperación del consumo interno. El sector de servicios públicos como educación y salud tuvieron un aumento del 4.2%. Los sectores que tuvieron desempeño negativo fueron la minería y el petróleo, que tuvo un 5.5% negativo por la reducción de precios y producción, afectada por la caída de la producción del carbón. La industria manufacturera tuvo un desempeño negativo del 2,1% por baja demanda interna y alto costo de producción. El enfoque del gasto, que es la demanda agregada, el consumo de los hogares aumentó un 1.2%. La inversión de FBCF, que es la formación bruta del capital fijo, aumentó un 7,6%. Las exportaciones aumentaron un 2.0%. Las importaciones aumentaron un 4.2%. La inversión fue el componente más dinámico, reflejando confianza empresarial en algunos sectores. Hagamos una comparación internacional. El crecimiento promedio de Sudamérica, según el CEPAL, fue del 1,6%. En Colombia creció un 1.7%. Estuvo ligeramente por encima del promedio, pero por debajo de países como Perú, que tuvo un crecimiento del 2.5%, y Brasil, que tuvo un crecimiento del 3.0%. ¿Qué nos indica este comportamiento? La economía sigue recuperándose, pero de forma desigual y frágil. Hay una dependencia excesiva del sector extractivo y sectores como la industria y la tecnología siguen rezagados. Se requiere mayor diversificación productiva, fomento del empleo y fortalecimiento del tejido empresarial. Para el 2025 hay una proyección. El gobierno colombiano estima que en el 2025 el Producto Interno Bruto crecerá un 2.8%, impulsado por la mejora de la inversión, el consumo de los hogares y la estabilidad económica. ¿Por qué es importante el Producto Interno Bruto? Nos permite saber si la economía está creciendo o en recesión. Influye en decisiones del gobierno sobre inversión, impuestos y programas sociales. Afecta el empleo, los salarios y la calidad de vida. En conclusión, el Producto Interno Bruto en Colombia es un indicador fundamental para comprender el desempeño económico de un país, ya que refleja la capacidad de producción y crecimiento de su economía. En el caso de Colombia, el crecimiento es del 1.7% registrado en el año 2024.
representada una leve recuperación frente al año anterior, evidenciando tanto avances en sectores como la agricultura y el comercio, como también desafíos en industrias clave como la minería y la manufactura. Este comportamiento mixto resalta la necesidad de diversificar y fortalecer la base productiva del país. De cara al 2025, las proyecciones más optimistas reflejan una expectativa de mejora, lo cual plantea un panorama de oportunidades para impulsar políticas públicas y estrategias de fomento de crecimiento más sólido, sostenible y equitativo. Producto Nacional Bruto en Colombia. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Es un indicador macroeconómico que mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos por los residentes de un país durante un periodo determinado. Ese periodo usualmente es de un año. Incluye los ingresos netos del exterior, como remesas o rentas de inversiones hechas por colombianos fuera del país. Estimación del Producto Nacional Bruto en Colombia. La fórmula de la estimación es el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más ingresos netos del exterior. Estimación del Producto Interno Bruto para el año 2024 fue de 1.709 miles de millones aproximadamente, considerando un crecimiento del 7,6 a precios corrientes. Para ello se consideran remesas de colombianos en el exterior, renta de inversiones internacionales y se le resta el pago a inversionistas a extranjeros colombianos. Los ingresos netos del exterior. Para estimar esta cifra, se puede consultar los informes de la balanza de pago del Banco de la República, que detalla las transacciones económicas entre Colombia y el resto del mundo. Diferencia entre Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide la producción dentro del territorio nacional y no incluye ingresos del exterior. El Producto Nacional Bruto mide la producción por nacionales sin importar el lugar geográfico y sí incluye ingresos del exterior. Para concluir, el Producto Nacional Bruto en Colombia representa una herramienta clave para comprender la verdadera dimensión del ingreso nacional, al incorporar no solo la producción interna, que es el Producto Interno Bruto, sino también los ingresos generados por colombianos en el exterior y descontar lo que sale del país, aunque no es publicado directamente por el DANE. Su estimación a partir del Producto Interno Bruto y la balanza de pago permite evaluar con mayor precisión el poder económico real de los ciudadanos colombianos. En un contexto de creciente migración y flujos internacionales, el Producto Nacional Bruto se convierte en un indicador fundamental para el diseño de políticas públicas que promueve la equidad, la inversión y el desarrollo sostenible del país. Su análisis es clave en un país con gran flujo de migratorio como Colombia, donde las remesas son un componente relevante de la economía. Mi nombre es Melissa Artetti y voy a hablarles sobre la inflación y desempleo en Colombia. La inflación en Colombia. Tenemos que en el 2023 Colombia cerró con una inflación del 9,28%, una cifra elevada que afectó considerablemente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Este aumento en los precios redujo la capacidad de compra de los hogares, especialmente en bienes esenciales como alimentos y servicios públicos. La planificación financiera de las familias se vio comprometida, obligándolas a reajustar presupuestos y priorizar gastos. Ante este escenario, el Banco de la República implementó políticas monetarias restrictivas, elevando las tasas de los intereses para contener la inflación. Estas medidas, aunque necesarias, encarecieron el crédito. Tenemos asimismo que en el 2024 la inflación mostró una tendencia a la baja, cerrando en 5,20%, acercándose al rango de meta que tenía el Banco Central, que había proyectado del 3%. Esta moderación alivió parcialmente la presión sobre el poder adquisitivo y permitió una mayor estabilidad en la planificación financiera de los hogares.
Sin embargo, factores como el aumento del salario mínimo en un 9,5% y las condiciones climáticas adversas continuaron generando presiones inflacionarias. El Banco de la República, en respuesta, ajustó su política monetaria, reduciendo gradualmente la tasa de los intereses, buscando un equilibrio entre controlar la inflación y estimular el crecimiento económico. Desempleo en Colombia. Durante el 2023, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 10,2%, mostrando una mejora respecto al 11,2% del 2022. Este descenso se tradujo en la creación de más de 756.000 empleos, con una participación destacada de las mujeres en la generación de empleo. Sectores como alojamiento, servicios de comida y transporte fueron los principales impulsores de esta recuperación laboral. No obstante, la informalidad laboral persistió como un desafío, como una tasa del 56,3% a cierre del 2023, lo que limita el acceso de muchos trabajadores a beneficios sociales y estabilidad económica. En cuanto al 2025, tenemos que la tasa de desempleo se redujo al 11,6%, una mejora significativa frente al 12,7% del mismo mes del año anterior. Sin embargo, la brecha de género en el empleo se mantuvo con una tasa de desempleo del 15,8% para las mujeres frente al 8,6% para los hombres. Para abordar estos desafíos, el gobierno impulsó políticas públicas orientadas a fomentar la formalización laboral, promover la equidad de género en el empleo y fortalecer la capacidad laboral. Estas medidas no solo buscan actualmente reducir el desempleo, sino también mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los colombianos. Buenos días, mi nombre es Claudia Maldonado y les voy a socializar sobre qué es la política económica. La política económica es el conjunto de estrategias y medidas que un gobierno aplica para dirigir y mejorar la economía de un país, buscando estabilidad y crecimiento económico. Estas políticas pueden implementarse a través de diversos mecanismos que poseen un efecto concreto en el funcionamiento económico y financiero del país. Dichos instrumentos pueden a grandes rasgos ser de tipo fiscal, como es el manejo de impuestos, monetario, que es el manejo de la emisión de dinero, social, manejo del gasto público, comercial, manejo de incentivos o préstamos, o cambiario, que es el manejo del valor internacional de la moneda. Las políticas económicas tienen como objetivos promover estabilidad macroeconómica, la cual busca una estabilidad en el nivel general de precios, el crecimiento económico y el empleo. Para lograrlo se utilizan instrumentos como la política fiscal y monetaria. Otro objetivo es el crecimiento económico, el cual debe ser sostenible a largo plazo, y esto se logra a través de la implementación de políticas que fomenten la inversión, la innovación y el desarrollo de sectores estratégicos. Mantener equidad distributiva de los recursos y oportunidades, reduciendo la desigualdad y la pobreza. Se implementan medidas como programas de protección y políticas de empleo. En empleo se dice que tiene como objetivo además generar empleo y mejorar las condiciones laborales. Se implementan también políticas de empleo, capacitación y protección de los derechos laborales. Y el último objetivo, que es el desarrollo sostenible, que toma en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Se implementan políticas de protección del medio ambiente, uso eficiencia de los recursos y de diversificación económica, que toma en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Y dentro de las características que tiene la política económica encontramos la interdependencia, la cual nos dice que esta debe estar interrelacionada con otros aspectos de la sociedad y la política, como es la política social, la política ambiental y la política exterior. Debe ser flexible y adaptable a las condiciones cambiantes de la economía.
Temporalidad se dice que es de carácter temporal, ya que los objetivos y las medidas pueden ampliar a lo largo del tiempo. Las políticas además se adaptan a las circunstancias económicas y sociales del momento. Coherencia se dice que se caracteriza porque debe ser coherente y consistente en su enfoque y objetivo. Las diferentes políticas económicas deben estar alineadas entre sí y trabajar de forma conjunta para alcanzar los objetivos planteados. Bueno, dentro de las políticas económicas encontramos una serie de políticas como son la política monetaria, la política fiscal, la política comercial y la política de bienestar social. La política fiscal se trata de las estrategias y medidas que el Estado implementa no solo para generar recursos, sino también para administrar de forma eficiente dichos recursos. Es un conjunto de medidas, dicho de otra manera, que tratan sobre cómo generar recursos, cómo gestionarlos y en general cómo administrar el presupuesto de la nación. El principal objetivo de la política fiscal es facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Actualmente la política fiscal en nuestro país o en Colombia se ha formado de una combinación entre un mayor gasto y menores ingresos, lo que ha generado un desbalance estructural en Colombia. El problema de fondo de nuestro país es que los ingresos no crecen al mismo ritmo que sus compromisos obligatorios, como pensiones, salud, educación. A pesar de que hubo un aumento global del 7% en los ingresos fiscales durante el primer trimestre del 2025 frente al mismo periodo del año anterior, se dice que este avance dista mucho del 23% necesario para cumplir las metas del plan financiero del gobierno. Los impuestos fundamentales como la renta e IVA han registrado caídas del 13% y del 8% respectivamente, y se decía que nuestro país esperaba recuperar ese déficit con el pago o con el recaudo de dichos impuestos, pero se ha notado que ha tenido bajones en recaudos. El déficit fiscal primario, excluyendo el pago de los intereses de la deuda, alcanzó el 0,9 del Producto Interno Bruto en febrero, muy por encima de la meta del 0,2, lo que evidencia que el Estado sigue gastando por encima de su capacidad real. El déficit fiscal para el año 2024 es tan alto como el registrado en la pandemia, pero sin una emergencia que lo justifique. Quizás cuando estuvimos en pandemia se veía que el déficit fiscal era alto y teníamos de pronto una razón y era pues la pandemia, pero cerrando 2024 podemos darnos cuenta que el déficit aún sigue creciendo y no tenemos una emergencia que lo justifique. Colombia enfrenta una situación fiscal delicada, según diversos economistas y centros de pensamientos, y se requiere tomar decisiones urgentes y estructurales con el fin de que la combinación de un gasto elevado de ingresos que no crecen al mismo ritmo y en un endeudamiento creciente. Bueno, la política monetaria es el conjunto de medidas que toma el Banco Central de un país para controlar la cantidad de dinero en circulación y el coste de pedir dinero prestado, conocido como el tipo de interés. Dicho de otra manera, la política monetaria es la que se encarga de controlar los factores monetarios como la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Su principal objetivo es garantizar que los precios se mantengan estables y que la economía crezca de forma sostenible. Dicho de otra manera, es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. En ejercicio de esta función podemos decir que la política monetaria adopta las medidas de política
que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad y el valor de la moneda. Objetivos. Dentro de los objetivos de la política monetaria encontramos controlar la inflación, que se trata de mantener los precios estables. Si suben mucho, aplican políticas restrictivas; si bajan demasiado, sería una deflación, y aplican políticas expansivas. La inflación, el objetivo de los países es del 2 al 3%. Otro objetivo es reducir el desempleo, el cual se trata de incentivar a las empresas a invertir y contratar más personas. Esto se concibe con políticas expansivas. Alcanzar el crecimiento económico, el cual tiene que ver con aumentar la actividad económica para mejorar el bienestar. Aquí también entra en juego las políticas expansivas: mejorar la balanza de pagos, asegurarse de que no importen mucho más de lo que exportan, porque esto podría aumentar la deuda y ralentizar la economía. ¿Cómo se logran estos objetivos? Se hacen manejando la cantidad de dinero que hay en circulación, es decir, la masa monetaria, y cuánto cuesta pedir prestado ese dinero, es decir, los tipos de interés. Con estas herramientas buscan regular la economía y mantener una estabilidad financiera. La política monetaria en Colombia abarca las acciones que lleva a cabo el Banco de la República para cumplir con el mandato constitucional de velar por la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general. Para cumplir el mandato constitucional, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible, el cual busca mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar al máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Bajo este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta del 3% fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, Política Económica General. El Banco de la República, en su informe de política monetaria de abril del 2025, detalló que en marzo la inflación se redujo, pero menos de lo proyectado, y resaltaron que el dato continúa por encima del 3%. Se espera que para final de este año se proyecte que la inflación se ubique en un 4.4% y en el 2026 en un 3%. Se dice que mientras que en el primer trimestre de diciembre de 2025 se sugiere una actividad económica más dinámica de la esperada, impulsada por un crecimiento del consumo privado y la inversión mayor de lo previsto, por lo que estiman que la actividad económica habría crecido 2.5 anual en el primer trimestre del 2025. Además, se puede agregar que para lo que resta del año, la actividad económica continuará impulsada por los ingresos derivados de los altos precios de algunos productos agrícolas, como el café, los elevados niveles de remesas de trabajadores del exterior y la dinámica del turismo extranjero. A lo anterior le suman la recuperación gradual del crédito en un entorno de reducción gradual de las tasas de interés reales y del riesgo de crédito. Pero asimismo también advierten que los aumentos de los aranceles en Estados Unidos y la incertidumbre sobre cómo evolucionen estaría afectando la actividad económica mundial, y de esta manera la nuestra. Se ha incrementado el riesgo global y el costo de financiamiento externo, lo cual llevaría a tener un impacto negativo sobre los bienes y servicios que exporta Colombia. ¿Cómo se va a hacer? Se dice que se va a reservar el poder de la compra de nuestro dinero, manteniendo la inflación baja y estable. Se va a contribuir para que nuestra economía produzca al máximo nivel de sus capacidades. Aunque en marzo la inflación se ubicó en el 5.1 debido a las sorpresas alcistas en algunos regulados como el gas y el transporte urbano, y en los alimentos procesados, dicha reducción de la inflación señala que se explica
por los efectos acumulados de la política monetaria aún restrictiva, la indexación a tasas de inflación decrecientes y la moderación de algunos precios internacionales de bienes y algunas materias primas. Bancolombia pronostica que la inflación para mayo se mantenga sobre la línea del 5%, aunque advirtieron que la inflación continúa arriba del 3% debido a ajustes aún altos en todas las canastas con excepción del grupo de bienes sin alimentos irregulados. Por su parte también la inflación básica, que no incluye rubros más volátiles como los alimentos y los regulados, continúa disminuyendo más de lo esperado y en marzo se situó en el 4.9. En cuanto a la proyección que resta del año y para el próximo, explicaron que continúa cayendo en un contexto de una actividad económica en recuperación, pero con excesos de capacidad productiva, la indexación de algunos precios a una inflación más baja y precisiones moderadas de la tasa de cambio sobre los precios. El pronóstico de la inflación continúa enfrentando una alta incertidumbre por cuenta de los precios de algunos servicios regulados y del comportamiento de la tasa de cambio en un entorno de retos fiscales apreciables. A esto también se le ha sumado recientemente la incertidumbre internacional asociada con los posibles impactos de los cambios en la política comercial de los Estados Unidos. En cuanto a las proyecciones de inflación, Juan Pablo Herrera, decano de la Economía de la Universidad Externado de Colombia, explicó que la previsión podría cumplirse si, como condición necesaria, más no suficiente, el gobierno maneja responsable y estratégicamente la situación fiscal. Según estudios económicos, podemos decir que el primer trimestre de este año la actividad económica se recuperó más de lo previsto, aunque detallan con miras el futuro, enfrenta choques negativos derivados del contexto externo. Para este año se proyectan que crezca el 2,6% y para el 2026 el 3%. Pero asimismo también advirtieron que los aumentos de los aranceles en Estados Unidos y la incertidumbre sobre cómo evolucionen estarían afectando la economía mundial y de esta manera se ha incrementado el riesgo global y el costo de financiamiento externo, lo cual llevaría a tener un impacto negativo sobre los bienes y servicios que exporta Colombia. Muy buenas, mi nombre es Cristian Camilo Gutiérrez Laguna y vengo a hablar sobre la política comercial y la política laboral en Colombia. En temas para Colombia en política comercial es un conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el gobierno nacional para influir en el comercio internacional, incluyendo aranceles, acuerdos comerciales y demás regulaciones. Colombia busca la integración en los mercados internacionales mediante mecanismos de tratados de libre comercio, alianzas estratégicas y aperturas económicas para la materia prima a exportar. Los principales acuerdos que tiene Colombia para el dinamismo de la política comercial son el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Colombia intenta mostrarse como un país próspero para inversión, atraer nuevos inversionistas al país para un crecimiento económico e intenta tener un enfoque diverso. Lo que busca el país es realizar un aumento tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, teniendo una economía abierta, diversificación de los productos en destinos y entendamos como este concepto como la diversificación, que no todo dependa de un solo país ni tampoco de un solo producto. Otro punto importante para la situación actual del país es la política laboral, basada en el Código Sustantivo del Trabajo, regulada por el salario mínimo legal vigente, que tiene componentes como la seguridad social, y eso varía dependiendo al tipo del contrato. El país ha intentado bajar por décadas la informalidad laboral. En la actualidad, esta cifra tiene un porcentaje del 44,1% en las ciudades y áreas metropolitanas y el 83,9% en centros poblados y rurales. Se ha intentado cerrar la brecha de género y acceso juvenil al empleo formal, en la cual
Colombia ha venido mejorando en puntos porcentuales. Un mecanismo para dinamizar la política laboral, como lo son las reformas laborales, que buscan la estabilidad y la equidad en los empleos. Una conclusión que se puede llegar es que se ha tenido avances significativos en aperturas comerciales para fortalecer su política económica y política laboral, así garantizar la equidad y la sostenibilidad en el desarrollo del país. Mi nombre es Ruth Esperanza Caicedo y en el día de hoy les voy a hablar sobre el mercado de activos. Mercado de activos en Colombia. ¿Qué es el mercado de activos? El mercado de activos en Colombia se compone de diversos segmentos financieros donde se negocian instrumentos como acciones, bonos, divisas, derivados y materias primas. ¿Cuál es la importancia en Colombia? Este mercado permite canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fortaleciendo la economía nacional. Desempeño de los mercados en Colombia. Mercados de capitales. El índice Colcap, que agrupa las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, cerró en el 2024 con un crecimiento del 15.4%, posicionándose como el líder con mayor crecimiento en América Latina y el segundo a nivel global. El crecimiento del índice bursátil como el Colcap en Colombia trae varios beneficios importantes para la economía del país, para las empresas y para los ciudadanos, como confianza en el mercado financiero, aumento del valor de las empresas, beneficio para los inversionistas y mejora la imagen del país ante el mundo financiero. Mercado de derivados. La Bolsa de Valores de Colombia administra el mercado de derivados estandarizado, donde se negocian instrumentos financieros como futuros, opciones, swaps. Los futuros sobre acciones, por ejemplo, Ecopetrol, Bancolombia, el índice Colcap, bonos del gobierno y la tasa de cambio. Opciones sobre acciones y tasa de cambio. Swaps estandarizados como los OBNIC, Index, SAPS o IS sobre el indicador bancario de referencia. Estos instrumentos permiten a los participantes cubrir riesgos financieros y especular sobre movimientos de precios futuros. En Colombia, este mercado ha mostrado un crecimiento significativo, especialmente en contratos relacionados con tasas de cambio y tasas de interés, reflejando una mayor sofisticación en la gestión de riesgos financieros por parte de las empresas. Mercado de divisas. El mercado de divisas Forex es el espacio financiero donde se compran y se venden monedas extranjeras. En Colombia, este mercado es fundamental. ¿Por qué? Establece el valor del peso colombiano frente a otras monedas, principalmente el dólar estadounidense. Permite realizar pagos y cobros internacionales. Ayuda a empresas inversionistas a protegerse frente a la volatilidad del tipo de cambio. ¿Cómo funciona en Colombia? Los participantes principales son las empresas importadoras y exportadoras, los bancos y las casas de cambio, las personas naturales, los inversionistas extranjeros y el Banco de la República. ¿Dónde se hacen estas operaciones? En el mercado spot contado. Se cambia moneda al tipo de cambio actual. Y en el mercado forward o derivados, se pacta una compra o venta de divisas en el futuro a un precio acordado hoy. ¿Cuál es el rol del Banco de la República? Es administrar las reservas internacionales. Puede intervenir para estabilizar el tipo de cambio y publica directamente la tasa representativa del mercado, que es el precio oficial del dólar en pesos colombianos. El mercado de divisas en Colombia muestra una tendencia de apreciación del peso colombiano frente al dólar en mayo del 2025, influenciada por políticas monetarias internas, situaciones fiscales y relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, la volatilidad sigue presente y las proyecciones indican posibles fluctuaciones en el tipo de cambio hacia finales del año. Mejores y peores acciones en Colombia. Acciones con mejor desempeño. Mineros, 124%, impulsada por el aumento en los precios del oro y una oferta.
Preferencial Grupo Sura, 73.3%. Grupo Argos, 67.3%. Y ahí siguen las empresas de acuerdo a su porcentaje. ¿Cuáles son las acciones con peor desempeño? Canacol Energy, menos 44.9%, afectada por la cancelación de un contrato con EPM y resultados financieros desfavorables. Ecopetrol, impactada por cambios en su junta directiva y escándalos asociados a su presidente, y el Grupo Aval. En conclusión, el mercado de capitales colombiano ha mostrado un desempeño robusto en 2024, destacándose en la región por su crecimiento y retorno por los inversionistas. Sin embargo, ciertos sectores como el energético han enfrentado desafíos específicos como han afectado negativamente a algunas empresas. La diversificación y el análisis detallado de cada sector son clave para una inversión informada en el mercado de Colombia.